Ya muchachos, ya empezamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Digamos que hoy me traje un apoyo, el doctor José Valero, ortopedista infantil y el mejor del servicio. Entonces, hoy vamos a hablar de infecciones osteomusculares. Yo me aprendí un nombre porque tiene el nombre de una de mis mejores amigas y es Samira. ¿Dónde está? Samira. ¿Qué? Ajá. Yo necesito que me digas qué entiendes tú por infecciones osteomusculares. Pueden ser afecciones, ya sean bacterianas o de cualquier otro tipo, que afectan lo que es pues, la región osteomuscular. Puede ser el lugar donde se une el tipo de infección de los músculos en el hueso, o puede ser alguna articulación, ¿no? O la Bueno, digamos que es el acúmulo de bacterias o de microorganismos patógenos que hacen una reacción inflamatoria. En este caso puede ser músculo o hueso, que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la osteomielitis. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta? Hay una diferencia que hay que tomar, que es entre el médico general, que en este caso son ustedes, un residente de traumatología, y el ortopedista. No solo el ortopedista, sino también en la parte infantil, que sería el pediatra o el médico internista. Todos deben saberlo, deben diagnosticarlo, solamente tenemos una diferencia que va en función del tratamiento antibiótico, o en el caso de nosotros, si es necesario, realizar un tratamiento de tipo quirúrgico. Pero ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta todos? Saberlo todos. El diagnóstico temprano es fundamental, porque de eso va a depender la viabilidad de la extremidad o la evolución del paciente. Entonces, estas son las preguntas que tienen que hacerse. ¿Qué deben conocer? ¿Cuál es el tipo de infección? ¿Cuál es el cuadro clínico y el diagnóstico? Las diferencias que deben hacer entre otras patologías y las pautas iniciales del tratamiento. Y por supuesto, al tener todo esto en cuenta, ustedes van a decidir cuándo referir o si es viable para ustedes tratar a ese paciente en el lugar en donde se encuentra. Entonces, un ejemplo es un paciente, puede ser un niño, puede ser un adulto, un adolescente, acude a la consulta del ambulatorio o a la emergencia del hospital. El paciente le llega con una sintomatología. En el caso de la madre, que sea un niño menor de 1 año, va a llegar que no tiene fiebre, que llora mucho cuando le mueven la extremidad, o hay una pseudoparálisis a nivel de la extremidad afectada. Por ejemplo, aquí observamos una pseudoparálisis. El niño, a pesar de que se está movilizando, pues no hay reflejo a nivel de la extremidad. Y en un caso de niño mayor de 1 año, tenemos que hay limitación para la movilización igual. Hay algo que lo caracteriza, que es la marcha, una afectación de la marcha, que es la cojera, y también se presenta fiebre. Por ejemplo, esta parálisis que vemos Pseudoparálisis, no la podremos confundir mucho con una hipertonía de los músculos. tendría otro antecedente. Normalmente el niño puede tener los reflejos, solo que no lo moviliza por dolor. En cambio, la hipertonía es un aumento del tono muscular, hay rigidez, es otra cosa, es otro tipo de patología. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica de un proceso infeccioso? Cualquiera. Dolor, fiebre, malestar general, inmovilidad, pérdida de la fuerza, signos de flebosis, palpación dolorosa y cojera. ¿Alguien me puede decir en qué consisten los signos de flebosis? Entonces, estos signos va a tener una intensidad que puede ser de leve a moderada. Entonces, tenemos que las infecciones osteomusculares más importantes, las que más describe la literatura, son la osteomielitis aguda y la artritis séptica. Pero vamos a hablar de osteomielitis aguda. La osteomielitis aguda es un proceso inflamatorio infeccioso del hueso, localizado generalmente en la metáfisis, que es la zona más vascularizada del hueso. Aquí observamos una imagen del tercio proximal del fémur,
donde observamos signos radiológicos a nivel de la metáfisis, que viene siendo parte del cuello y porción proximal de la diáfisis del fémur. Tiene un patrón moteado, hay reacción perióstica, hay cambios a nivel del hueso. Y el nombre como tal de la osteomielitis aguda se denomina osteomielitis hematógena aguda porque es la más frecuente, es la que más se evidencia, pues, la más frecuente en consulta. Entonces, en relación a la clasificación de las osteomielitis, las vamos a clasificar en función al germen causal, la edad de presentación, el tiempo de evolución, la vía de infección y la localización. Entonces, tenemos el germen causal, pueden ser hongos o bacterias. Dependiendo del tipo de bacteria que haya, hay casos en que se toman muestras de cultivo, no aparece nada, sale negativo y se hace prueba. ¿Cuál es la prueba que se utiliza para identificar si hay hongos? Entonces hay que hacer a la muestra de la secreción que hay, si es negativo para bacterias, pues entonces se sospecha de que sea un hongo. Y en relación a los microorganismos principales, que casi siempre son bacterianos, quien lleva la batuta es el Staphylococcus aureus. En relación a la edad de presentación, se puede presentar en cualquier edad. Tenemos desde el recién nacido, el infante, el adulto, incluso el adulto mayor. Eso va a depender de las comorbilidades que tiene cada paciente. Y el tiempo de evolución lo vamos a dividir en agudo, subagudo y crónica. La aguda es el paciente que presenta la sintomatología en menos de 2 semanas, la subaguda hasta 1 mes y la crónica pues es mayor a 1 mes. En relación a la vía de infección, tenemos que es el paciente que puede tener un proceso infeccioso, en el caso de los niños, puede haber infecciones a nivel del oído, a nivel de la dentadura y encía, tracto respiratorio superior, a nivel de tracto gastrointestinal, por ejemplo, diarrea, lesiones a nivel de la piel o por inoculación. Y las vías que describe para la osteomielitis tenemos que pueden ser por tejidos adyacentes, una lesión a nivel del tejido adyacente me hace una lesión a nivel de la metáfisis, de forma hematógena bajo estas vías de entrada, y por inoculación directa, que sería en el caso de un procedimiento quirúrgico o una herida en la zona que infecte, que haya una acumulación de patógenos. Claro. En relación a la localización, ya les había descrito en la primera imagen que la zona de localización es a nivel de la metáfisis del hueso. Hay una diferencia importante en relación a la edad, y es la vascularización del hueso. En relación a la vascularización del hueso, tenemos que en el neonato las arterias metafisarias envían ramificaciones a nivel de la fisis. En este caso, los niños pueden presentar una osteomielitis tanto a nivel metafisario como a nivel epifisario. En los niños de 2 a 16 años se localiza a nivel de la metáfisis porque el cartílago de crecimiento hace una barrera. Y en el adulto sí puede afectar todo el hueso porque ya no hay la barrera y la vascularización está arterias metafisarias y arterias epifisarias. Bien hasta ahorita. ¿Sí? Ok, entonces la osteomielitis aguda, como habíamos dicho, también es llamada osteomielitis hematógena. El microorganismo principal es el Staphylococcus aureus y en segundo los estreptococos del grupo B. Esto es muy importante. La incidencia en los países desarrollados es de 1 en 20.000 niños y en los países subdesarrollados de 1 en 5.000 niños. Esto tiene mucho que ver más que todo con la alimentación y los aspectos socioeconómicos de ese paciente. Es más frecuente en niños menores de 5 años y predomina en el sexo masculino. En relación a la patogenia, dependiendo del tipo de diseminación o la forma en cómo se contamine, tenemos que principalmente afecta a nivel de las arterias metafisarias, a nivel de los vasos metafisarios.
no son de las arterias, son los vasos metafisarios. A nivel de las venas hay acúmulo de estos microorganismos y hacen lesiones de tipo trombóticas a nivel de esas venas y hace diseminación. Entonces aquí tenemos la imagen de una de los vasos. Los puntos rojos vienen siendo las colonias bacterianas y pues las arterias y las venas. Entonces aquí hay una forma gráfica sencilla de cómo ocurre este proceso desde el punto de vista de patogenia. Tenemos que hay la formación a nivel del hueso en la metáfisis, se forma un acceso. Este acceso se expande, hace un crecimiento, casi siempre, la mayoría de las veces esto es secreción purulenta. Esta secreción purulenta destruye el periósteo del hueso y hace un acceso a nivel entre el periósteo y las partes blandas. Cuando el sistema inmunológico no puede defenderse ante este proceso, hace una fístula y la secreción sale a la piel. Entonces, esto vendría siendo lo que es una osteomielitis aguda hematógena. En el caso de las osteomielitis crónicas, cuando ya este proceso pasa, entonces me hace un secuestro y un involucro. Entonces tenemos que el involucro es la formación de hueso perióstico alrededor del secuestro. El secuestro es el hueso muerto. Entonces ahora más adelante vemos una imagen al respecto. Bien, ¿alguna pregunta? Ajá, en relación. ¿Qué? ¿No escuché qué es el involucro? El involucro es la formación de hueso perióstico alrededor del hueso. Ya te lo voy a poner. Esto es el secuestro, lo que está en el centro, que es hueso necrótico, este es hueso muerto. Y el involucro es lo que está alrededor, es como donde se encuentra el secuestro, ¿sí? Sí, pero después dependiendo del tratamiento que se realice, si es solamente antibiótico-terapia o procedimiento quirúrgico. Ajá, entonces en relación al diagnóstico tenemos que es clínico y paraclínico. Dentro del diagnóstico clínico tenemos que tomar en cuenta la edad, como lo habíamos visto anteriormente, en los niños pequeños, la pseudoparálisis, y en los niños mayores, pues la cojera en algunos casos, por supuesto, dependiendo de la extremidad afectada. Dentro de los signos y síntomas tenemos el dolor, la fiebre, los signos de fibrosis, malestar general y lo que les había dicho, mayores de un año, menores de un año, la pseudoparálisis, que es característica, sea en miembro superior o sea en miembro inferior, y los mayores de un año siempre es el dolor a nivel, si es miembros inferiores es la cojera. En relación al diagnóstico paraclínico tenemos que solicitar exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio vamos a evaluar la cuenta blanca. La cuenta blanca siempre va a estar por encima de 12.000, incluso hasta más. Y los marcadores inflamatorios, como es la velocidad de sedimentación globular y la PCR. Aparte de eso, se solicita, dependiendo de la sintomatología y la clínica que presente el paciente, se le van a solicitar hemocultivos, que la mayoría de las veces es positivo. El cultivo se toma cuando hay salida de secreción para identificar el germen y hacer el tratamiento antibiótico adecuado para ese germen. Y la biopsia se utiliza cuando hay sospecha de otro tipo de patología diferente, en el caso de los tumores óseos. De la muestra, o sea, recuerda que me hace un acceso superióstico y eso lesiona la piel. Esa salida de secreción purulenta es donde se va a tomar el cultivo. Ajá, y estos son los signos cardinales que tienen que tomar en cuenta para cuando un niño llegue a la consulta y sospechen de una osteomielitis: dolor, fiebre, limitación para la movilización de la extremidad, elevación de la cuenta blanca, elevación del PCR y de la velocidad de sedimentación globular. En relación
al diagnóstico radiológico o de estudios de imágenes tenemos la radiografía, que es la más importante. En relación a la sensibilidad, muestra que es más o menos un 40 a un 80%, pero es muy específica, entre el 75 y 85%. Sin embargo, hay que hacer, por eso la importancia de identificar bien la sintomatología, o sea, los signos los síntomas que presenta el paciente, porque la osteomielitis es un simulador de los tumores malignos, entre esos el sarcoma. Otros estudios, si con esto hay dudas, pues los siguientes estudios serían la gammagrafía, la resonancia magnética, que es específica, la tomografía computarizada y la ecografía. Digamos que el estudio que se va a solicitar, se hace el diagnóstico, es la radiografía. Si el paciente solamente llega con aumento de volumen, signos de fibrosis, pero no hay más otros signos, no hay fiebre, y radiológicamente usted ve destrucción a nivel del hueso, pueden sospechar una patología tumoral. Si hay una sospecha de una patología tumoral, tiene la opción de una gammagrafía o de un estudio de resonancia magnética. Entonces aquí tenemos un estudio. Edema, ¿se puede utilizar la ecografía? Se puede utilizar la ecografía. La ecografía te puede reportar si hay el acceso superior, que todavía no haya salido a través de la piel. No se lo solicito como un ultrasonido de piel. Exactamente. Entonces aquí tenemos una radiografía de un niño. Supongamos el niño llega a consulta porque se cayó hace una semana. Le hacen el estudio radiológico y dentro del estudio radiológico no hay ningún signo que sospeche nada. Se trata al paciente como si fuese una contusión o un traumatismo de partes blandas. Pero comienza a haber aumento de volumen, fiebre, limitación para la movilización, hay cojera, le vuelven y le solicitan una radiografía nueva y observamos ya los signos de destrucción a nivel del hueso. Hay levantamiento del periósteo, hay erosión del hueso, hay imágenes líticas. Esto es entre el tiempo que hubo el traumatismo a la aparición de imágenes a nivel radiológica, debe pasar más o menos 14 días. Ese es el tiempo en que radiológicamente se va a ver un signo de una osteomielitis. Un traumatismo a los 14 días, persiste la sintomatología, se hace una radiografía y van a ver imágenes a nivel óseo. Y esta pues ya sería una más complicada, donde hay más aumento de reacción del periósteo, tenemos imágenes de secuestro. Y esta ya es una severa también, donde no solamente se localizó a nivel de la metáfisis, sino que también se generalizó a nivel de todo el hueso. Recuerden que la vascularización a nivel de la metáfisis no solamente se limita a metáfisis, sino que también hay vasos descendentes. Entonces, bien hasta ahora. ¿Sí? Por lo menos radiológicamente, yo voy a diferenciar una osteomielitis, por ejemplo, de una metástasis ósea por secuestro y por Sí puede ser así, sin embargo hay la duda. Por ejemplo, en este caso tú puedes decir, si tiene por supuesto el antecedente infeccioso o fiebre, pues automáticamente haces el diagnóstico, pero a veces simplemente hay aumento de volumen, hay signos de fibrosis solamente, pero no hay manifestación de fiebre. Entonces, si pides el estudio radiológico, aparte de eso hay marcadores, hay estudios de laboratorio que también te hacen la diferencia. Para eso pides hematología completa, BCG y PCR. Si esto está dentro de lo normal, no dentro de lo, sí, más o menos dentro de lo normal, puedes sospechar que sea una patología tumoral. Sin embargo, el estudio para esto tendrá que solicitar fosfatasa alcalinas para poder hacer esa diferenciación. Pero ante la duda, si no hay algo que les identifique que es una osteomielitis, pues entonces piden una resonancia magnética. Claro, también por el antecedente, porque si es un paciente con una neoplasia, pues no... No, ya sabes que no es. Sin embargo, hay niños que te llegan, un golpe, estaba jugando fútbol, aumento de volumen, de hecho se sospecha de un proceso infeccioso porque a veces producto del traumatismo hacen celulitis. Entonces, esa es otra cosa.
cosa, el tiempo de celulitis con un proceso infeccioso también va a depender del tiempo. Una celulitis tiene un tiempo aproximado entre 2 a 5 días en que inicia a que cese el proceso de una celulitis, a diferencia de un proceso infeccioso que tarda mucho más de una semana. Entonces, en relación al antibiótico, al tratamiento, iniciamos con antibiótico terapia empírica porque son pacientes que tienen laboratorios elevados, alteración del estado general, entonces hay que tratarlos de manera empírica. Como ya se sabe que el patógeno más frecuente es el estafilococcus aureus, pues entonces el tratamiento va enfocado a ese tipo de patógeno. Esto es algo que se está tomando en cuenta, que es con respecto a la alimentación, el estado nutricional, no tanto la alimentación, sino el estado nutricional. El estado nutricional es muy importante. Si el paciente o el individuo no tiene cómo defenderse ante un patógeno, pues va a desarrollar todo el proceso infeccioso dependiendo de la intensidad, como lo habíamos dicho, de leve a severo. Todo va a depender de su estado nutricional o incluso estado inmunológico. Y por supuesto, al tener esto, pues hay que o referir en el caso de que estén en un área alejada o interconsultar si están en el área hospitalaria. Entonces, a modo general, no es que se lo tienen que aprender porque es súper largo, pero aquí observamos en función de la edad, el tipo de microorganismo y el antibiótico de manera empírica que se puede utilizar. Entonces, en los neonatales, la oxacilina, que es la que más se utiliza aquí, es la de primera opción para los niños. La oxacilina es la que se utiliza. En el caso ambulatorio, particularmente, por ejemplo, un niño de 12 años, que la clínica sea leve, se le puede indicar una cinta. Particularmente, eso es mi experiencia. Sin embargo, ustedes tienen que leer para que observen en qué, dependiendo de la intensidad del proceso infeccioso, se indica el tratamiento. Pero ¿a cómo no puede ser la oxacilina? Porque la oxacilina se indica, pero la oxacilina No, esto es porque es un libro donde hay todo. Claro. Pero y a otros que utilizan aquí es más que todo la vancomicina. De hecho, en el hospital solo utilizan vancomicina porque es la de más fácil acceso. Entonces, ese es el más que todo para los niños. Ajá, entonces tenemos que hay una mnemotecnia para el tratamiento, que es REX, que es reposo en cama. Sí, después del tiempo, exactamente. Por continuidad. Por continuidad. Exactamente. Es por continuidad, un traumatismo alejado de la zona, me hizo un proceso infeccioso y al tiempo me hace el acceso a nivel de la metáfisis. Entonces, la mnemotecnia para el tratamiento básico sería REX, sería reposo en cama, dependiendo de cómo se encuentra, del estado del paciente, elevación de las partes blandas, tratamiento sistémico. En este caso es porque, por ejemplo, en el hospital algunos llegan ya, como son pacientes con un estado nutricional bajo, hemoglobina baja, pues entonces se le hacen transfusiones de sangre, tratamiento fluidos intravenosos y pues tratamiento dependiendo si viene en malas o en malas condiciones. El tratamiento antibiótico pues va a depender, si se hace el cultivo pues va directo al tipo de bacteria que haya sido reportado, o se utiliza un tratamiento empírico. Y la cirugía, que va a depender del tiempo en que pase, dependiendo de la severidad del proceso a nivel desde el punto de vista radiológico o evolución del paciente. Si se tarda 12 días en una imagen radiológica, apareció la típica imagen radiológica, como he dicho, ¿se puede decir que una tendinitis se diagnostica de manera tardía? No, porque sí, puede ser que sí. Déjeme ahorita al finalizar la conversación. Ajá, entonces,
ya habíamos dicho que tenemos tres tipos de osteomielitis. Tenemos la osteomielitis aguda, la subaguda y la crónica. La subaguda, decía que es más frecuente en niños menores de 5 años, ¿verdad? Pero ¿cuál es, o sea, las probabilidades o el riesgo en un adulto, o sea, por un traumatismo, o sea, por ejemplo, una fractura abierta? una fractura abierta puede sufrir osteomielitis, exactamente, dependiendo, por supuesto, de la defensa que tenga el paciente ante el microorganismo que llegue y el tipo de fractura. Pero si es una fractura abierta que no es una zona contaminada, pues digamos que el riesgo disminuye. Y aparte el paciente recibe antibiótico terapia de inmediato. A diferencia del paciente con una fractura abierta severa que tiene lesión de partes blandas, pérdidas de las partes blandas, ese paciente tiene mayor riesgo a que haga una osteomielitis. Entonces, seguimos con osteomielitis subaguda. Fue descrita por Brody en 1836. El problema con la osteomielitis subaguda es que es difícil de diagnosticar, porque es el paciente que simplemente llega a la consulta con un dolor que no especifica si se golpeó o qué le ocurrió, pero no hay signos que identifiquen nada. Entonces son pacientes que pasan desapercibidos porque no les solicitan una radiografía porque clínicamente no hay nada. Entonces, la literatura describe que es menos frecuente. Sin embargo, las actualizaciones, en vista del estado nutricional de los países subdesarrollados, que es donde más se presenta, pues va en aumento. El inicio suele ser insidioso y los síntomas leves. El paciente, hasta que no pasen más de 2 semanas, no acude a consulta. Entonces, digamos que si el paciente llega, no, ya tengo más de 2 semanas, 3 semanas con un dolor en la pierna, entonces en ese momento es que se le solicita una radiografía y ahorita van a ver la imagen. Los estudios de laboratorio pueden ser normales y sigue siendo el caballito de batalla para lesionar el Staphylococcus aureus. Y la localización puede ser diafisaria o epifisaria. Entonces, este es una osteomielitis subaguda. La característica de la osteomielitis subaguda es esto, es que es un acceso. Este acceso se llama acceso de Brody, es la característica. Acceso de Brody, osteomielitis subaguda. Tiene una clasificación. Entonces, se puede presentar, como les dije, a nivel de la cercana a la epífisis o también pudiese ser de diafisaria. Entonces, en la tipo 1 simplemente hay una erosión, es ovalada, pero se mantiene ahí. En la grado 2, en la tipo 2, ya hay una esclerosis dentro de ella. Eso es lo que me hace la diferencia con el acceso de Brody. Aquí tenemos un acceso, pero la característica principal del acceso de Brody es la esclerosis circunscrita a nivel del óvalo. Esa es la diferencia. Tenemos la tipo 3, que ya hay una ruptura a nivel una erosión más severa a nivel de la metáfisis o de la epífisis. La tipo 3, tenemos una lesión de la cortical. La tipo 4, hay formación o reacción perióstica. Aquí se puede confundir con las catáfilas de cebolla. Hay una lesión a nivel, la tipo 5 es específica de la epífisis y la tipo 6 es exclusiva de la vértebra. Una lesión radiológica ovalada en un estudio radiológico de columna ya es sine qua non de una osteomielitis subaguda. Entonces tenemos aquí el acceso de Brody, hay una escasa reacción perióstica y el tratamiento va a depender igual, antibiótico-terapia que puede ser empírica o igual, en este caso para identificar el agente causal hay que hacer cultivo, pero este cultivo se toma en quirófano, a diferencia porque no drenan, no hacen acceso. Entonces se toma cultivo pero en quirófano para hacer el diagnóstico, porque esto también puede pasar por un tumor, por tumores óseos, condroblastoma, quistes óseos metafisarios que a veces pueden ser normales, pero para identificar si es una osteomielitis o no, para eso el cultivo y la biopsia en quirófano. Por eso antibiótico-terapia y el tratamiento es quirúrgico.
Entonces, en este caso, el paciente tenía la lesión. Entonces, el tratamiento quirúrgico se hace el diagnóstico de que es una osteomielitis y el tratamiento quirúrgico es el curetaje de este acceso. De esta cavitación. Se hace el curetaje, se hace la limpieza y se colocan perlas de cemento óseo con antibiótico. Entonces, digamos que el tratamiento ya está localizado a la zona donde hay el proceso infeccioso. Estas perlas duran aproximadamente 3 meses ahí, el antibiótico se va liberando y luego de 3 meses se hace retiro de las mismas porque si no hace el cuerpo extraño. ¿Bien? Igual, endovenoso si está hospitalizado y igual recibe, o sea, si tenga el cemento óseo medicado, igualito recibe tratamiento endovenoso. O tratamiento antibiótico oral o endovenoso. Más que todo esto ocurre no tanto en los niños sino en los adultos. Entonces, el tratamiento que nosotros particularmente indicamos es ciprofloxacina. Sin embargo, el cultivo te lo va a especificar. Nosotros pedimos valoración siempre con infectología, pero infectología a todos les colocaban vancomicina, a todos, porque es el estafilococo aureus. Sí se puede indicar, todo va a depender del tiempo de evolución. La contraindicación de la ciprofloxacina o de la quinolona es porque hace lesión a nivel de los ligamentos, de los tendones y ligamentos, hace ruptura. Pero si lo necesitas, lo indica, riesgo-beneficio. Entonces, si por supuesto vas a durar con el tratamiento más de 10 días, ya el riesgo aumenta. Entonces, el tratamiento tiene un límite. En el caso de los niños. Y en el caso de la duda que usted hablaba de oxacilina y de glicemia sulfactante, ¿cuál podría hacerse si se necesita endovenoso? Aparte de eso, si no tengo esto, es la centración. Entonces seguimos con la osteomielitis crónica. La osteomielitis crónica es una consecuencia de la osteomielitis aguda. Una osteomielitis aguda que no fue correctamente tratada o que el paciente no tuvo la suficiente competencia inmunológica para defenderse ante esta lesión. Hay una infección de tipo biofilm. El biofilm no es más que una acumulación de bacterias que se agrupan y luego se envuelven como en una matriz gelatinosa. Entonces, es algo similar. ¿Han visto heridas? La fibrina de las heridas, ¿la han visto? Bueno, es algo similar a eso. La diferencia de la fibrina es que la fibrina se rompe. En cambio, el biofilm no se rompe. Y tiene una coloración diferente. La fibrina es amarillenta y el biofilm es azul o verdoso. Entonces, esta característica siempre la observamos en la osteomielitis crónica. Entonces, aquí observamos que las osteomielitis crónicas también pueden ocurrir por procesos que se le coloca algún implante, haga una reacción y me hace todo el proceso de lesión a nivel del hueso y me hace la salida de secreción purulenta. Pero, ¿cómo? Hacia accesos también. ¿Cómo? ¿Cómo? El agudo no se le hace. ¿Qué cosa? Claro, en el subagudo no, en el agudo sí. Entonces aquí tenemos una imagen, aquí están las bacterias colonizando la zona, pero cuando se acumula me hacen el biofilm, una capa verdosa a nivel del tejido que puede estar o envuelta en el hueso o me envuelve el material. Por eso cuando hay una osteomielitis crónica y hay un material de síntesis hay que retirarlo, porque digamos que es el causante principal de que el hueso no mejore. Entonces tenemos que en la osteomielitis crónica desde el punto de vista radiológico vamos a ver necrosis ósea extensa, formación de secuestros y en última instancia por la destrucción ósea pues se producen defectos óseos. Igualmente el estafilococcus aureus es el que está implicado y es característico de la edad adulta. No es exclusivo, pero sí es característico. Entonces aquí observamos una imagen de un paciente que presenta una osteomielitis aguda. Tenemos, crónica.
Ajá, entonces tenemos que hay signos de levantamiento y cambios tróficos a nivel de la piel, está el secuestro, está la cavitación. Tenemos que hay cambios a nivel del hueso, el hueso se deforma completamente, incluso hay salida de secreción y espículas óseas. Como el hueso se está destruyendo, las espículas óseas salen por ese trayecto. Entonces, más o menos así se observa una extremidad que tenga una osteomielitis crónica. Entonces, este es lo que les había dicho, el secuestro, el involucro y los signos radiológicos alrededor. Entonces, aquí tenemos una osteomielitis crónica, los cambios a nivel de la piel, cambios tróficos, esto viene siendo el biofilm. Entonces es más o menos azulesco o verdoso y este tejido es difícil para retirar, por eso necesita una conducta quirúrgica. Un órgano grado 3 sería una osteomielitis crónica. No. ¿Qué es esa clasificación? No es lo mismo. El pie diabético es exclusivamente para partes blandas, lesiones de partes blandas. Cuando ya hay una osteomielitis. Ah, bueno, pero eso es porque ya el proceso infeccioso hizo invasión a nivel del tejido óseo y eso vendría siendo una osteomielitis aguda. De hueso, que sale. Ajá, entonces aquí tenemos un factor predisponente que fue el material de síntesis que se le colocó y hizo la destrucción a nivel de la tibia. Entonces aquí están las lesiones. De cirugía. Una fractura abierta que puede producir una osteomielitis crónica o un procedimiento quirúrgico, a pesar de que tenga todas las normas de asepsia y antisepsia, si el paciente hay algo que tenga, como lo dije al principio, un proceso infeccioso a nivel del oído, de la piel, gastrointestinal, o cualquier herida que tenga alejada del cuerpo, las bacterias van a llegar al sitio donde digamos que van a tener comidilla. Entonces aquí hace el proceso de biofilm. Entonces hay un proceso infeccioso previo que pasa subagudo, o sea que no lo identifica el paciente, no tiene sintomatología el paciente, y como llegó algo extraño, hay un cuerpo extraño a nivel del organismo, pues entonces ellas se acumulan donde saben que pueden estar y reproducirse. Entonces eso me hace la... Ajá, entonces así como la osteomielitis subaguda tiene una clasificación, la osteomielitis crónica también tiene una clasificación. Se divide en 4. La tipo es la clasificación de ciernes y madres. La tipo 1 es una afectación netamente medular. En este caso, estos pacientes que cursan con este tipo de osteomielitis crónica es a los que se les coloca clavos intramedulares. Esos son los que presentan más que todo ese tipo de lesión porque la afectación es netamente a nivel de la médula. En la tipo 2 es superficial, hay afectación simplemente de la cortical anterior. Por ejemplo, en este caso sería una ciernes y madre 2 porque si retiramos esto vamos a ver la cortical anterior de la tibia. En la tipo 3 es localizada. Entonces se localiza, hay afectación de la cortical y hay afectación medular. Y en la tipo 4 es difusa, hay afectación de todo el hueso en sí. Puede ser una porción de ella o completamente. Casi siempre las osteomielitis crónicas toman todo el stock óseo del segmento afectado. Bien. Ajá, entonces, en relación al tratamiento para ustedes, sería antibioticoterapia empírica, en caso de que tengan que manejarlo. Digamos que el tratamiento como tal, esto sería cultura general. El paciente presentó una fractura proximal de fémur, le colocaron un material de síntesis, hizo un proceso infeccioso, ese material de síntesis debe ser retirado por el biofilm que había formado y se hace curetaje de la zona y se colocan perlas óseas, que son cemento con antibióticos. Como les dije, eso va a durar aproximadamente 3 meses mientras él hace dispersa el antibiótico en el hueso.
Otro tipo de tratamiento, tenemos aquí la lesión, hace el acceso, la salida de secreción, me hace un secuestro, se hace una saucerización. Saucerización no es más que el retiro de esa zona junto con el hueso, es como hacer, digamos que el nombre es una ostectomía, o sea, quitar una parte de esa cortical del hueso, curetearla de igual manera, y en este caso se puede colocar también perlas con antibiótico o simplemente se hace lavado y antibiótico endovenoso. Y este sería una osteomielitis crónica con defecto óseo. Entonces, lo que estabas preguntando es que si consolidaba, si consolida. Tengo el proceso infeccioso severo, aquí está el proceso de osteomielitis, me hizo una destrucción ósea, no hay forma de que yo pueda hacer de que haga una reducción aquí, entonces se utiliza cemento, se fija el fragmento y luego esto me va haciendo el callo óseo y luego posteriormente, por supuesto, estos son procedimientos largos. Pero esto es a manera de cultura general porque el que quiera hacer trauma pues lo verá. Pero en relación al tratamiento, entonces en sí, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta con la osteomielitis aguda? La edad, el tiempo de evolución, la sintomatología dependiendo de si es niño o es adulto o si es adolescente, identificar el tiempo porque ahí van a decir si es aguda, si es subaguda o si es crónica. Y el tratamiento empírico, que digamos que en el área ambulatoria no lo pueden manejar porque ya es un paciente que va a tener toque del estado general y lo deben referir. Si están en el área hospitalaria, el tratamiento de elección o es la amoxicilina o es la vancomicina, dependiendo de lo que indiquen. Lo ideal siempre es, digamos que hay una expresión que dice el doctor Valero, que es repartir la torta. Me llega el paciente, valoración, si es un niño, valoración por el pediatra, valoración por el infectólogo y valoración por el ortopedista. Dependiendo de lo que ellos decidan, se indica el tratamiento empírico. Y luego el infectólogo, luego de hacer los estudios de biopsia, de cultivo, se le indica el tratamiento correspondiente, exactamente. Y si necesitas tratamiento quirúrgico, pues entonces ya luego de un determinado tiempo recibiendo antibióticos se procedería a realizar el tratamiento quirúrgico dependiendo del tipo de lesión. ¿Alguna pregunta? Te respondo, bueno, con permiso, buenos días a todos. Te respondo la pregunta. Bien, cuando tenemos en esto la osteomielitis la osteomielitis aguda se parece bastante a la neumonía, ¿ok? Cuando tú tienes ya los cambios radiológicos, ya es un diagnóstico tardío, eso es cierto. Al igual que las neumonías, cuando tú ves ese gran daño en el estudio radiológico, pues hasta la aseadora del ambulatorio te dice, doctora, hay una osteomielitis, o ay, doctora, hay una neumonía, ¿ok? El diagnóstico debe ser clínico. Si ustedes tienen una sospecha, un paciente que tiene un traumatismo, presenta signos de flebosis en un área metafisaria, hay dolor a la palpación, hay mal estado general, hay aumento de la temperatura corporal, hay cuenta blanca elevada, aumento de los marcadores inflamatorios. Señores, eso es una osteomielitis hasta que se demuestre lo contrario. Una osteomielitis hematógena, aguda o por contigüidad o lo que tú quieras, ¿ok? El asunto es que se está creando el absceso superior y eso es lo que me va a producir el dolor. Esa elevación del periósteo, recuerden que el periósteo es esa envoltura que recubre el hueso, está muy vascularizado, está muy inervado y cualquier alteración en el periósteo va a producir dolor. Cuando se crea el absceso subperióstico, ¿ok? Ya eso produce dolor, un dolor bastante considerable. Y si tú tienes entonces un paciente con esos antecedentes, tienes mal estado general, esto siempre da mal estado general, ¿okay? Las osteomielitis agudas. El paciente de verdad se ve febril, se ve tocado, se ve con mucho malestar. Y tú palpas la metáfisis del hueso afectado, recuerden lo de la pseudoparálisis, el niño no mueve el hombro, no mueve el brazo, no mueve el codo. Las articulaciones más tocadas son cadera, rodilla, hombro, codo, muñeca, le estoy mencionando en orden de más frecuente a menos frecuente.
tobillo, etc. Entonces, cuando yo tengo toda esa afectación y tengo la clínica y palpo la metáfisis y el paciente le duele, señores, eso es una osteomielitis aguda. Cuando ya yo tengo, como tú mencionas, 14 días después es que yo voy a ver los cambios radiológicos. Ya yo tengo destrucción tisular, tengo destrucción del hueso, tengo una cavidad, etc. Ya el diagnóstico es tardío, eso es muy cierto. ¿Okay? Entonces tengo varias herramientas. Primero la clínica, primero los exámenes, también los exámenes paraclínicos, y tengo la ecografía. Que la ecografía tiene la desventaja de que es un estudio operador dependiente. ¿Okay? Yo no cuento con muy pocos ecografistas entrenados en detectar los abscesos subperiósticos, pero sí los hay quienes lo hacen y se dedican a eso, a la ecografía musculoesquelética, y pueden detectar cuando hay un absceso subperióstico. También dispongo de otras herramientas como la resonancia magnética, es sumamente sensible, sumamente específica. Tengo que son estudios ya mucho más especializados y más costosos, que son en la gammagrafía con tecnesio 99, con leucocitos marcados con indio o con ciprofloxacina, que es mucho más sensible para procesos infecciosos. Entonces, yo tengo que hacer ese diagnóstico lo más precoz posible. Cuando ya tengo los cambios radiológicos, viejo, eso ya hasta el portero te dice, doctora, mire, ella buscará ahí con una osteomielitis. ¿Okay? Ya está bien, dime. Puede haberlo, pero lo vas a ver de menor intensidad. Y vuelvo a hacer el símil con la neumonía. En la neumonía los hallazgos radiológicos son tardíos. ¿Okay? El diagnóstico de la neumonía es clínico, señores. No esperen a tener unos rayos X con un patrón y tal. Ya están haciendo el diagnóstico tarde, ya pelaron patín. ¿Okay? El diagnóstico es clínico, es en base a los resultados, a la ocultación y a la paraclínica. ¿Okay? Cuando ya ustedes tienen los cambios radiológicos, ya cualquiera les va a hacer el diagnóstico. ¿Okay? Entonces, sí, en la osteomielitis, al igual que en la neumonía, los cambios radiológicos son tardíos. Y también se parecen en que esa resolución radiológica es posterior a la resolución clínica. Yo puedo tener un paciente ya que ya fue tratado apropiadamente con cefalosporina de primera generación o lo que se te parezca. Ya voy ahorita con lo de la ciprofloxacina. Con una resolución clínica, el paciente ya no tiene fiebre, tiene 5 días sin fiebre, tiene descenso de la velocidad de sedimentación globular, tiene descenso de la proteína C reactiva, ya no hay dolor, el niño pues ya está apoyando la extremidad, sin embargo yo le hago una placa y sigo viendo una lesión ósea. ¿Okay? Eso va a tardar, y eso tienen que saberlo ustedes, porque se lo tienen que explicar a los padres, porque los padres le van a decir, doctor, pero yo le sigo viendo ese hueco ahí. Ya va, el niño está mejorando, ¿okay? Pero la resolución radiológica va a ser un poco más tarde. Respecto a la ciprofloxacina, doctora, España prácticamente prohibió el uso de quinolonas en pacientes menores a 14 años de edad. ¿Okay? Tiene muchos efectos indeseados, sobre todo en el sistema musculoesquelético. Sin embargo, aquí todavía sopesamos la relación que hay entre riesgo-beneficio. ¿Okay? Si tengo un germen multiresistente a cefalosporinas, resistente a la isoxazolinpenicilina, que son las antiestafilocóxicas, resistente a la cefalosporina, productor de beta-lactamasa, entonces ya tengo que sopesar qué es lo que tengo. Tengo ciprofloxacina, la vancomicina es un medicamento costoso, ¿okay? Y no está libre de efectos secundarios. La vancomicina debería reservarse para gérmenes resistentes a las penicilinas o a la cefalosporina. ¿Okay? Sin embargo, pues aquí disponemos grandemente de la fluoroquinolona, sobre todo de la ciprofloxacina, y la usamos con cierta libertad. No es lo correcto. Sin embargo, pues sopesamos la relación riesgo-beneficio y utilizamos entonces cursos cortos, siempre bajo la tutela del infectólogo, ¿okay? Preferiblemente un infectólogo pediatra. Sin embargo, pues a veces no disponemos del infectólogo pediatra y tenemos que apoyarnos en un infectólogo, digamos, de adulto o general. Respondida a su pregunta, doctor. Sí, la suya, doctora, respecto. Sí, vale. Okay. Bueno, con permiso, gracias por la atención. Sí. Ajá.
Depende. Ok. Esa pregunta, y gran parte de esa pregunta, siempre la respuesta va a ser depende. Depende de cuándo haces el diagnóstico. Depende en qué estadio de la enfermedad haces el diagnóstico. ¿Okay? Hay pacientes con osteomielitis que ya se han cronificado, que tienen una panosteomielitis, tiene por allí la que se ve el fémur todo coposo. Disculpa. Ok, por ejemplo, ese húmero, ¿ok? Tengo una panosteomielitis, que así se llama esto cuando tengo una afectación completa de la diáfisis. ¿Bien? Entonces, en este caso, ya tengo que emplear procedimientos de reconstrucción. ¿Okay? Y aquí estoy haciendo un diagnóstico bastante tardío, suponiendo que este es el caso. Muy bien, okay. Suponiendo que este es el caso, estoy haciendo un diagnóstico bastante tardío y aquí ya tengo que emplear procedimientos de reconstrucción. Probablemente resecar un fragmento de la diáfisis, colocar cemento óseo. ¿Okay? Hay diversos procedimientos de reconstrucción para esto. Sin embargo, si el procedimiento de reconstrucción no es exitoso, los procedimientos de reconstrucción por lo general tienen una tasa de complicaciones del 300%. ¿Okay? O sea, cualquier paciente se puede complicar el procedimiento de reconstrucción hasta 3 veces. ¿Okay? Entonces, si hay fracaso, etcétera, esto puede llegar inclusive hasta la amputación o la desarticulación del miembro. ¿Okay? En algunos casos, pues, a veces tienes que sopesar los recursos del paciente, los recursos que dispone la institución y los recursos que tiene el médico también, ¿ok? Porque si yo no tengo cómo referir a ese paciente a un centro de alta especialización, perdón, en reconstrucción de un miembro, pues voy a gastar tiempo, dinero, esfuerzo en tratar una osteomielitis crónica, cuando al paciente si lo amputo o lo desarticulo, le coloco una prótesis y va a evolucionar mucho mejor y más rápidamente que emprender un proceso de reconstrucción. ¿Okay? Entonces, esa es la respuesta. Depende de en qué momento lo hago. En la osteomielitis aguda, si el diagnóstico lo hacemos pronto y no esperamos los cambios radiológicos, la evolución es sumamente buena. ¿Okay? Por lo general, con drenar el absceso, inclusive lo puedes hacer con una aguja, en drenar el absceso y colocar la antibiótico-terapia adecuada, el paciente mejora al 100%, ¿okay? Al íntegro. Sin embargo, cuando tienes lesiones tan severas como esta, ya la cosa cambia. ¿Okay? Ya el pronóstico es reservado, como dicen los intensivistas. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Depende de las comorbilidades, depende de la cantidad del inóculo, depende del sitio donde se haya producido, depende de la virulencia del organismo. Y la respuesta radiológica, o sea, la imagen radiológica. En la subaguda no hay tanta destrucción, sino que está autolimitado a una imagen redondeada. O sea, ¿por qué se hace en subaguda o por qué se hace en aguda? Ok. Sí, dependen de esos factores, pues la virulencia del microorganismo, la cantidad de inóculo, el estado nutricional del paciente. ¿Okay? Un paciente bien nutrido, etcétera, puede pasar para una subaguda y nunca tasa clínica. ¿Okay? De hecho, la subaguda te especifica que es un paciente desde el punto de vista inmunológico competente. Totalmente competente. Pero el proceso del patógeno baja la virulencia. Entonces, pero a pesar de que baja la virulencia, igualito va a llegar al lugar donde él lo considere perfecto para por lo menos él estar ahí durante un tiempo determinado y me hace ese tipo de lesión. Entonces, la aguda es un paciente que desde el punto de vista inmunológico no es competente. La subaguda es un paciente con inmunológico competente pero con virulencia baja al patógeno. Y la crónica pues es una complicación, digamos, de la aguda, porque es un proceso, el tratamiento no fue correcto o hubo otros desencadenantes que hacen que el proceso persista. Esa es la importancia de la subaguda. Por el tiempo de evolución, cuando yo se me preguntaba sobre las complicaciones, vuelvo otra vez a 14 días después de que yo hago el diagnóstico, por ejemplo, radiológico, exacto. En ese momento, ¿qué tan probable tengo yo de que el paciente esté, no sé, en la puerta de una sepsis, por ejemplo? Está en una Sí, puede ocurrir. De hecho, lo vemos frecuentemente en
hemos tenido varias discusiones con el servicio de pediatría, la doctora Olin y yo somos ortopedistas infantiles, porque a veces llega el paciente con el dolor metafisario y tal, la flebosis, eso es un absceso. Eso es un absceso, eso es un absceso, eso es un absceso, y después cuando tiene el hallazgo radiológico, coño, es una osteomielitis, llamen a trauma, ¿ok? Entonces se hace el diagnóstico tardío. Se me fue tu pregunta. Ok, sí, cuando ya tengo entonces esos hallazgos radiológicos, de hecho, hemos tenido pacientes recientemente, y es bastante frecuente, lo tenemos a razón de aproximadamente uno cada 2 o 3 meses. El paciente termina en UCI con una estafilococcemia, ¿okay? Con muy mal pronóstico, toque pulmonar, abscesos pulmonares, etc. Con compromiso, y varios han fallecido, ¿okay? Por una osteomielitis pulgar y silvestre, bueno, ni la pulgar ni tan silvestre, pero sí, el paciente termina con una sepsis, con compromiso pulmonar severo y muerte, ¿okay? Frecuente, relativamente frecuente. Sin embargo, hay una diferencia. La respuesta en sepsis es diferente en el adulto como en el niño. Eso es correcto. El adulto no se va a o sea, Evoluciona debe sinacrónica. Exactamente. Debe tener un estado inmunológico para que haga una sepsis. Pero el adulto presenta una osteomielitis aguda, por ejemplo en el caso del diabético, casi siempre las osteomielitis agudas son en pacientes diabéticos. Casi siempre. O los pacientes que utilizan lo que hacen diálisis. O los pacientes que utilizan drogas intravenosas. Entonces, ellos hacen osteomielitis aguda, pero de que llegue la sepsis va a depender de eso. El niño sí llega en un mal estado. Bueno, muchísimas gracias. Una acotación con respecto al examen. Yo no vi el examen, no sé qué preguntas le hicieron, sin embargo, los que me preguntaron siempre me